Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy lunes 25 de agosto de 2025 estamos conectándonos con ustedes a través del canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, UNPGTV, en Facebook. Vamos a leer los titulares del día de hoy. Leyes de Noboa enfrentarán más de 70 demandas de inconstitucionalidad. Ecuador busca un tratado comercial con Japón para impulsar exportaciones y atraer inversión. Crisis del asfalto en Ecuador. Refinería insuficiente, importaciones limitadas y obra pública paralizada. Ecuador decomisa 10.3 toneladas de droga en alta mar con apoyo de Estados Unidos. En Guayaquil, explosiones y llamas alarmaron a vecinos en Bellavista durante la madrugada. Un guardia fue secuestrado y asesinado en el Canal de la Muerte en Guayaquil. Un guía penitenciario intentó ingresar cocaína a la cárcel de Guayaquil. Liberan 13 activistas detenidos en la crisis postelectoral en Venezuela. Un ataque israelí contra un hospital de Gaza mata al menos a 19 personas, entre ellas 4 periodistas. Dicho esto, vamos a iniciar con el desarrollo de la información aquí en el Informativo Nacional, no sin antes agradecerle al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la UNP Guayas, por permitirnos llegar a ustedes con las noticias de lunes a viernes a partir de las 10:30 de varios medios de comunicación. También agradecemos a los medios de comunicación digital que comparten y retransmiten este informativo nacional. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Posteta TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Muchas gracias por el apoyo diario. Vamos a dar inicio a este informativo nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este video. 73 demandas de inconstitucionalidad se han presentado en contra de 4 leyes impulsadas por el presidente Daniel Noboa y por el bloque de Parlamento Acción Democrática Nacional, ADN, la Ley de Integridad Pública, la Ley de Inteligencia, la Ley de Solidaridad y la Ley de Fortalecimiento de las Áreas Protegidas. A partir de este 24 de agosto de 2025, la Corte Constitucional arrancó con las audiencias públicas en las que escucha a los demandantes y a los representantes del gobierno, quienes presentarán sus argumentos para que se declaren inconstitucionales las reformas aprobadas en la Asamblea Nacional, los unos y en defensa de que las leyes sigan vigentes los otros. El 4 de agosto de 2025 la Corte admitió a trámite las leyes de inteligencia, solidaridad e integridad pública y aceptó las medidas cautelares para 17 artículos de estas normas, es decir, que suspendió provisionalmente su vigencia, con el fin de precautelar el cumplimiento de la Constitución y ante el peligro de violación de derechos. La decisión de la Corte desencadenó a una pugna con el presidente Daniel Noboa, que llegó a liderar una marcha en contra de la institución que incluyó pancartas gigantes en las que colocó fotografías de los 9 jueces constitucionales a los que se les responsabilizó de la inseguridad del país. El constitucionalista José Chalco informó que una vez que la Corte Constitucional escuche las partes, deberá resolver si existen razones y mérito para sostener jurídicamente la inconstitucionalidad de las disposiciones normativas o, en su defecto, determinar que están bien hechas y que cumplen con los requisitos constitucionales que pueden seguir vigentes.
Las audiencias arrancaron este 24 de agosto a las 10:30 con el tratamiento de las demandas de inconstitucionalidad presentadas en contra de la Ley de Solidaridad Nacional, publicada en el registro oficial el 10 de junio de 2025. Según el registro de la Corte Constitucional, del 15 de agosto, contra esta normativa se han presentado 6 demandas de inconstitucionalidad que objetan principalmente temas relacionados con el conflicto armado interno y con el indulto presidencial diferido. El accionante impugnó todas las disposiciones de esta ley, mientras que por el fondo impugnó los numerales 4, 5, 14 y 16 de la disposición reformatoria segunda. En cuanto a la suspensión provisional, la Corte la aplicó a los artículos 6, 9, 13 y 14. A cargo de este caso está el juez Ali Lozada, que convocó a la Presidencia de la República, a la Asamblea Nacional y a la Procuraduría General del Estado que intervengan en la causa defendiendo o impugnando la constitucionalidad de las normas impugnadas. Hasta el 15 de agosto de 2025 se habían presentado 61 demandas de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Integridad Pública. A estas se suma la que el Pacto por la Niñez ingresó el 21 de agosto. Esta ley es tramitada por el juez José Luis Terán, quien convocó a audiencia para el 27 de agosto de 2025. Inicialmente la diligencia se debía realizar el 18 de agosto, pero se aplazó por medio de la Presidencia de la República y de la Asamblea, que solicitaron más tiempo para emitir su defensa. En esta norma, los temas más objetados son los relacionados con la reforma a la Ley de Servicio Público, que han permitido despidos de funcionarios y la eliminación de instituciones. Además, rechazó la transformación obligatoria de cooperativas en bancos. Esto último se encuentra suspendido provisionalmente. En cuanto a la ley de inteligencia, la Corte registra 2 demandas de inconstitucionalidad, aunque es la norma que tiene más artículos, tiene más artículos que fueron suspendidos, 12 en total. También se detuvo la vigencia de 9 artículos del reglamento de la misma. En cuanto a esta ley, el tema que más objeción ha recibido es el que obliga a las personas y empresas de telefonía a entregar información de los clientes sin una orden judicial. La audiencia para tratar esta norma está prevista para el 1 de septiembre. Aunque la suspensión provisional de 17 artículos de las leyes de integridad pública, inteligencia y solidaridad no significa que no vayan a ser declaradas inconstitucionales. Entre las 3 normativas existen temas que evidentemente vulneran la Constitución y que difícilmente pasarán el filtro de la Corte, según el constitucionalista Ismael Quintana. Entre los temas que son abiertamente inconstitucionales, para Quintana está todo el capítulo relacionado con el conflicto armado interno, que establece la creación de un estado de excepción paralelo. Además, difícilmente pasará el filtro de la Corte la obtención de información sin orden judicial, la obligación del Contralor a incinerar la información de gastos reservados. Además, podría ser observado el cambio en el juzgamiento a menores, los despidos a funcionarios y la emergencia judicial. Textualmente dicen que la Ley de Integridad Pública tiene además un problema de inconstitucionalidad formal muy grosero por el principio de unidad de materia. La ley nació para ejercer control al sistema de contratación pública y le agregaron un montón de reformas sin ninguna conexión que se incorporaron en el segundo debate, recalcó Quintana. 62 demandas por inconstitucionalidad ha recibido la Ley de Integridad Pública. De forma provisional, se suspendió la parte en la que obliga a las cooperativas a convertirse en banco. 6 demandas de inconstitucionalidad ha recibido
por otra parte, la Ley de Solidaridad Nacional, con 4 artículos de esta norma que están suspendidos por la Corte mientras se resuelven las objeciones, y 2 demandas tiene en su contra la Ley de Inteligencia. La Corte aceptó las medidas cautelares y suspendió provisionalmente 12 artículos de esta norma y 9 del reglamento. Bien. Seguimos con la información aquí en su informativo nacional. Estamos revisando lo más reciente en cuanto a noticias. Esta vez hemos iniciado con el medio elmercurio.com.es. Ecoavisa.com nos dice que Ecuador busca un tratado comercial con Japón para impulsar exportaciones y atraer inversión. Veamos este reporte. Con gran potencial para los productos ecuatorianos. Por lo pronto, la balanza comercial con esa potencia asiática es desfavorable para nuestro país. En el 2024, las exportaciones no petroleras a Japón sumaron $182 millones. Se envían 85 productos, pero 5 concentran el 90% de las exportaciones. Entre ellos, cacao en grano y en otros derivados, atún, camarón, brócoli y banano. Este último ya en el 2024 registró un crecimiento en ventas. Podríamos nosotros crecer mucho más. Vendimos en el año 2024 cerca de 4.33 millones de cajas. Se calcula que unas 150 empresas ecuatorianas mantienen negocios con sus pares japonesas. Japón, en cambio, en el 2025 exportó al Ecuador productos por $332 millones. Los principales, vehículos y partes, fundición de hierro y acero, máquinas y aparatos mecánicos para la industria, aparatos quirúrgicos y productos farmacéuticos. Estos rubros suman el 87% de todas las exportaciones de ese país al Ecuador. Los productos ecuatorianos como el banano pagan aranceles del 20% el primer semestre y 10% el segundo semestre. Por eso, en la visita oficial del presidente Noboa a ese país, se intentarán acuerdos para reducir esas cargas. Sí, la intención es que podamos encaminar con este diálogo que ha abierto el presidente una negociación, con el inicio de la negociación de un acuerdo comercial con Japón, que el Ecuador lo ha venido buscando desde hace mucho tiempo atrás, y que creemos que puede abrir las puertas para que a partir de eso también recaiga un mayor nivel de inversiones. El Ecuador busca también aprovechar la posibilidad de que Japón invierta en sectores estratégicos, especialmente en la generación de energía. Ese país ya ha mostrado su interés y es, por ejemplo, donante de fondos iniciales para la construcción del proyecto geotérmico Chachimbiro, cooperación que el Ecuador espera pueda ampliar. Seguimos con las noticias aquí en el informativo nacional, y por otra parte lahora.com.es nos dice que hay una crisis de asfalto en Ecuador. En Ecuador el asfalto se ha convertido en un insumo crítico cuya escasez afecta de manera directa la obra pública. La coyuntura del año 2025 lo demuestra. La refinería de Esmeraldas, principal productora nacional, atravesó más de los 2 meses con fallas graves tras un incendio y un sismo, lo que redujo drásticamente el despacho del material. Aunque en agosto se retomó parcialmente la producción, alrededor de 3.600 barriles diarios, los municipios reciben apenas una fracción de lo que requieren. En Quito, el alcalde Pavel Muñoz denunció que hasta el 12 de agosto solo llegaron 8 autotanques de los 33 despachados a escala nacional, lo que obligó a paralizar 47 fuentes de obra y puso en riesgo 9.6 millones de presupuesto municipal. En Guayaquil, el alcalde Aquiles Álvarez aseguró que el asfalto llega a cuentagotas y que el plan de rehabilitación de calles quedó prácticamente detenido. El problema no es nuevo. Cada año entre julio y agosto, la refinería entra en mantenimiento, reduciendo la provisión de asfalto. Pero en 2025 la situación es más grave.
El incendio y las reparaciones extendieron los tiempos de parada y dejaron a gobiernos locales, prefecturas y contratistas sin insumo en plena época seca, el único periodo del año en que se puede asfaltar según la normativa técnica. De acuerdo con los registros de Petroecuador, en un año sin mayores problemas operativos, como 2020, la refinería de Esmeraldas produjo cerca de 1 millón de barriles de asfalto. Esa cifra sirve como medida aproximada de la demanda mínima nacional. Sin embargo, los cálculos técnicos sobre la red vial estatal, que tiene más de 10.000 kilómetros, muestran que solo para mantener 6.939 kilómetros en el año 2023 se habrían requerido entre 3.5 y 5.9 millones de toneladas de mezcla asfáltica. Es decir, lo producido por Petroecuador no alcanza para cubrir las necesidades reales del país. A ello se suma que la producción es inestable. En 2024, por ejemplo, en los primeros 7 meses Petroecuador produjo 591.000 barriles frente a 762.000 en el mismo periodo en 2023. El déficit se refleja en calles y carreteras deterioradas. Seguimos con la información y por otra parte elcomercio.com nos dice que Ecuador decomisa 10.3 toneladas de droga en alta mar con apoyo de Estados Unidos. La Armada y la Policía del Ecuador, en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos, incautaron 10.3 toneladas de droga y detuvieron a 18 personas durante varias operaciones realizadas en los últimos 20 días en alta mar, según informaron este domingo 24 de agosto de 2025 las fuerzas de seguridad del país. La droga y los detenidos, todos de nacionalidad ecuatoriana, llegaron este domingo al puerto de la ciudad costera de Manta, ubicada en la provincia de Manabí. Arribaron a bordo de la embarcación de USCGC Seneca de la Guardia Costera estadounidense y fueron entregados a la policía para el respectivo procesamiento. La incautación y detenidos se realizó en 7 operaciones llevadas a cabo entre el 2 y el 22 de agosto de 2025, de acuerdo a información de las Fuerzas Armadas. Seguimos con las noticias más recientes. Hoy lunes 25 de agosto de 2025, en Guayaquil hubo explosiones y llamas que alarmaron a los vecinos en Bellavista durante la madrugada. Aquí tenemos un reporte de ecoesa.com que vamos a reproducir en pantalla. El fuego y las columnas de humo que salían del interior de esta vivienda ubicada en la ciudadela Bellavista, norte de la urbe, alarmaron a los vecinos y pusieron en alerta a los bomberos. El incendio se reportó aproximadamente a la 1 de la madrugada de este lunes, mientras el vecindario dormía. Sí, escuchamos una explosión, salimos cuando ya la llama ya estaban a full prendidas ya. Escuché los gritos de los vecinos que estaban pidiendo ayuda y me desperté, vivo aquí en el sector. Y los bomberos sí acudieron rapidito porque del llamado ha de ser unos 15 minutos que ellos ya estuvieron aquí. Según los moradores, a la hora de la emergencia no había nadie en la calle, por lo que se desconoce el origen del fuego. Moradores, a la hora de la emergencia no había nadie en la calle, por lo que se desconoce el origen del fuego, pero confirmaron que escucharon varias explosiones. Las llamas salían desde la planta baja, donde funciona una veterinaria y un garaje que estaba ocupado por un carro. Es una veterinaria donde yo también acudo con mis perritos. Sí, ya hubieron 3 explosiones. De hecho, la primera fue donde creo que todos nos empezamos a despertar. La primera fue muy fuerte y de ahí fue la segunda y tercera, ya no fueron tan fuertes, pero debe ser algún tanque de oxígeno o algo que tienen adentro para los perritos. Algunos de los afectados solicitaron de forma respetuosa a los medios de comunicación detener la grabación del incidente, pero una mujer respondió golpeando a las cámaras de televisión. Los bomberos no reportaron víctimas y aún se desconoce el total de los daños materiales que dejó el siniestro.
Lamentable esta situación, estaremos pendientes de los detalles para ver si los traemos al informativo nacional mañana. Seguimos con el desarrollo de las noticias y un guardia fue secuestrado y asesinado en el Canal de la Muerte en Guayaquil. Una nueva muerte violenta se reportó en Guayaquil la mañana del domingo 24 de agosto de 2025. Un guardia de seguridad fue secuestrado y asesinado en el noroeste. Su cuerpo fue hallado en el conocido Canal de la Muerte, un sitio denominado así por la cantidad y frecuencia con la que se han encontrado cadáveres y restos humanos en los últimos años. Según información preliminar, la víctima iba con un compañero en una moto cuando la interceptaron. El otro logró escapar y vio cuando se lo llevaron. De inmediato reportó lo ocurrido y horas después el cadáver fue encontrado. La zona donde sucedió el crimen está en el distrito Nueva Prosperina, uno de los más violentos de Guayaquil. Desde enero a la fecha registra más de 440 asesinatos. Continuamos con las noticias y Ecoavisa también nos dice que un guía penitenciario intentó ingresar cocaína a la cárcel de Guayaquil. Un guía penitenciario deberá cumplir 30 días de prisión preventiva mientras dura la instrucción fiscal por ingreso de artículos prohibidos. El joven de 26 años fue detenido por los militares durante un operativo de control en una cárcel de Guayaquil. Según el expediente judicial, intentó ingresar 2 fundas con cocaína escondidas en su chaleco antibalas. Durante el registro de los uniformados, salió corriendo y fue retenido. Tras la inspección del chaleco, se detectó la droga, cuyo peso fue de aproximadamente 500 gramos. Por eso fue trasladado la tarde del sábado 23 de agosto de 2025 hasta la unidad de flagrancia de la Fiscalía. El juez dispuso 30 días de prisión y ordenó que se gire la boleta de encarcelación. Esto pese al pedido de la gente, que señaló ser víctima de las mafias que operan en el sistema penitenciario. Seguimos con las noticias y ya en el ámbito internacional, Euronews.com nos indica que liberan a 13 activistas detenidos en la crisis postelectoral en Venezuela. 8 opositores fueron excarcelados y 5 pasaron a arresto domiciliario, según informaron Enrique Capriles y Tomás Guanipa. En paralelo, el presidente de Guyana, Irfan Ali, advirtió sobre un nuevo entorno en la disputa territorial con Venezuela y llamó a consolidar apoyos internacionales. Un grupo de 13 activistas políticos detenidos durante la crisis postelectoral de los comicios presidenciales en julio de 2024 fue liberado este domingo, informó la oposición venezolana. De acuerdo con Enrique Capriles, 8 personas recuperaron la libertad plena y 5 quedaron bajo arresto domiciliario. Entre los liberados se encuentran el exdiputado Américo de Gracia, el dirigente Pedro Guanipa y el exalcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez. También fueron excarcelados Víctor Jurado, Simón Vargas, Ariles Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Margarita Asenza y Gorka Carnevali. Permanecerán bajo detención domiciliaria Nabil Malouf, Valentín Gutiérrez Pineda, Rafael Ramírez, Pedro Guanipa y David Barroso. El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela destacó que la medida no implica libertad plena, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia confirmó que De Gracia y Asenza, ambos ítalo-venezolanos, deberán comparecer ante un tribunal este lunes y tienen prohibido salir de Caracas. Según la ONG Foro Penal, en Venezuela permanecen detenidos 815 presos políticos, 45 de ellos con paradero desconocido.
Seguimos con las noticias aquí en el Informativo Nacional. Y finalmente un ataque israelí contra un hospital de Gaza mata al menos a 19 personas, entre ellas 4 periodistas. Aquí tenemos un reporte. Al menos una veintena de personas, incluidos varios periodistas y fotógrafos, han muerto en un ataque israelí contra el hospital Nasser en Khan Yunis, al sur de Gaza. Entre las víctimas había trabajadores de medios internacionales como Al Jazeera, Associated Press, Reuters y la NBC. La agencia AP confirmó la muerte de su colaboradora Mariam Abu Daka, que cubría desde el terreno la ofensiva israelí en la franja desde hace casi 2 años. Al Jazeera también anunció la muerte de su periodista Mohamed Salama. Es otro duro golpe para la cadena que hace apenas unas semanas perdió a su corresponsal Anas al-Sharif en un ataque directo contra su tienda de campaña. El ataque se produce tras la declaración conjunta de varias agencias internacionales en julio en la que pedían a Israel garantías de seguridad para la prensa en la franja. La guerra entre Israel y Hamas se ha convertido en uno de los conflictos más letales para la prensa. Según el Comité para la Protección de los Periodistas, ya han muerto al menos 192 informadores palestinos. Bien, de esta manera estamos culminando con la revisión de las noticias más recientes aquí en su Informativo Nacional. Como siempre, de lunes a viernes realizamos un resumen de la información de los distintos medios de comunicación a nivel local, nacional e internacional para entregarles a ustedes a partir de las 10:30, gracias al licenciado Richard Sillán Bajaña, presidente de la UNP Guayas. También agradecemos a los medios de comunicación digital que comparten y retransmiten este informativo nacional a través de sus plataformas y redes sociales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Muchas gracias por el apoyo diario a nuestro informativo nacional y a toda nuestra programación. Yo soy Kelly Alvear y les deseo que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos mañana martes. Que les vaya bonito. Chao, chao.